el balance que ustedes nos ofrecen en este primer trimestre? Mira, el intercambio comercial durante el primer trimestre de este año, en relación al año anterior, podemos decir que también ha caído un 8%. Cerró en marzo en algo así como 578 millones de dólares, de los cuales 460 corresponden a importaciones que hacemos desde Colombia y 118 que corresponden a exportaciones que hacemos desde Venezuela a Colombia. Tenemos que significar o llamar la atención que ese 118 millones de dólares son un incremento de casi el 19% de nuestras exportaciones respecto al mismo periodo, es decir, enero-marzo del año pasado, que cerraron en 99 millones de dólares. ¿Y por qué cayó 8% lo que tiene que ver con el comercio en relación al año pasado? Tiene que ver con que las importaciones que hacemos desde Colombia han caído. Han caído algo así como un 13% respecto al año pasado, o enero-marzo del año pasado. Y a pesar, quiero llamar la atención, que enero fue el mes del periodo, si agarramos del año, de todo lo que tiene que ver con todo el año pasado y fue el año de mayor intercambio comercial. Cerró en 294 millones de dólares, donde 248 correspondía a importaciones que venían desde Colombia. Y por supuesto que esto está vinculado también al tema de la disponibilidad de divisas en Venezuela. Y allí me quiero detener, porque hay diferentes sistemas impulsados por el gobierno nacional, antes Cadivi, ahora Sencoex, SICAD 1, SICAD 2. Hay diversos sistemas, Sí. funcionan, no funcionan. ¿Por qué entonces cayó el comercio entre Colombia y Venezuela? Porque la asignación de divisas a través de los distintos sistemas es menor que el año pasado. Tenemos para los bienes prioritarios, tenemos el Sencoex, ¿verdad? Que antes era Cadivi, y de alguna manera han caído las importaciones que hacemos desde Colombia respecto a bienes prioritarios, los alimentos e insumos. Luego está el SICAD, que es el SICAD 1, porque tenemos el SICAD 2, donde también hay productos de Colombia, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Y en el SICAD 2 hay muchas expectativas positivas porque abre el abanico, ¿verdad?, de oportunidades y posibilidades de acceso a divisas, pero no todo el mundo, sobre todo cuando son grandes empresas y requieren grandes cantidades de recursos que vienen rezagados en cuanto a sus deudas, han podido obtener todas las divisas que requieren. ¿Cómo se maneja entonces este tema donde hay diferentes necesidades? Necesidades importantes no solo de empresas, sino de colombianos comunes. ¿Cómo se puede satisfacer entonces estas demandas y estas necesidades? Disculpa que te corrija, Carolina, es para venezolanos. Aquí tiene que ver con la demanda y las necesidades de los venezolanos, los que hacemos vida en Venezuela. Bueno, va a depender del sector al cual tú representas o en el cual actúas. Por ejemplo, si tú eres de ropa o eres de calzado, bajes al SICAD 2, pero si estás vinculado a alimentos, insumos o medicamentos, puedes ir a Sencoex, y algunos inclusive han ido al SICAD, el SICAD S1, tratando de obtener un poco más de margen, porque es que los rezagos son bastante importantes. No sé si escuchaste la semana pasada, hay varias empresas del sector medicamento que están evaluando lo que tiene que ver con las operaciones en Venezuela, o que no tienen insumos o no tienen productos que colocar en el mercado, y se están viendo afectados. En la Cámara tenemos también preocupación porque hay cadenas de tiendas del sector de confección de ropa que han tratado de administrar lo que tenían durante todo el año pasado. Se han venido manejando por más de un año con préstamos de la casa matriz en Colombia, pero bueno, llega un momento en que como que las casas matrices dicen que no más. ¿Y cómo se puede sustentar eso a lo largo del tiempo? Entonces están evaluando cerrar, o ya hay unas que decidieron cerrar la línea de las cadenas de tienda en Venezuela. Y hay muchas empresas que están operando con recursos propios. Muchísimas empresas, sobre todo de sectores no prioritarios, que durante más de un año han funcionado mucho con créditos de las casas matrices, pero aspirando a que con estos mecanismos las cosas fluyan. Lo que pasa es que siempre las expectativas que se generan son muy superiores a lo que la práctica o la realidad termina siendo, porque hay todo el tema de los papeles, los trámites, todo lo que hay que hacer para poder obtener los dólares. ¿Y cómo se maneja entonces eso? Las expectativas altas, diferentes sistemas para canalizar las divisas. Si no se liquidan las divisas, ¿qué va a pasar entonces con el comercio? ¿Qué va a pasar? Bueno, el comercio de Venezuela y Colombia, el comercio formal, porque además nosotros como Cámara promovemos el comercio formal entre los dos países, pero termina sucediendo que los agentes económicos que están en Venezuela se han venido acostumbrando progresivamente a manejarse en ambientes de incertidumbre y a tratar de aprender las nuevas reglas del juego que se presenten.
Lo que sucede, y la experiencia nos dice, es que van a depender de las sensibilidades o de las fortalezas de cada empresa o de las sensibilidades del sector a que corresponde, y todo el mundo lo que apuesta es a mantenerse, porque todo el mundo quiere mantener las operaciones. Inclusive, como he explicado en otras oportunidades, si presentan situaciones de tensión entre los gerentes del país de la empresa en Venezuela respecto a los gerentes en la casa matriz, sea Colombia o cualquier otro país, porque desde fuera no se termina de comprender la dinámica económica venezolana. Y cuando los números nos dan, o cuando por mucho tiempo se le ha dado crédito a la empresa en Venezuela, toman decisiones desde las casas matrices, mientras que el gerente país en Venezuela insiste en mantener la operación e insiste en mantener los puestos de trabajo. Porque también hay un vínculo, ¿no?, entre la gerencia y los trabajadores o el equipo que desarrolló. Yo conozco, por ejemplo, he tenido 2 gerentes del país que han estado bajo crisis hipertensiva recientemente porque están en la situación de tener que despedir personal. No, sin duda, con diversos análisis y estudios con psiquiatras son muchos los padecimientos que está teniendo los venezolanos a raíz, pues, de todas estas situaciones. Usted define al venezolano y a las personas que apuestan como optimistas. Sin embargo, el panorama es alentador, es decir, ¿cuántas empresas estarían en riesgo? Hablar de porcentaje de empresas no las manejamos, así que no sería serio de nosotros. Nosotros creemos que con los anuncios que se han hecho recientemente y con todas estas mesas de diálogo, lo importante es tener resultados concretos. En algunas áreas hemos visto que ha habido flexibilización, ha habido reconsideraciones de planteamientos que tienen inclusive a veces casi un año, y en ese sentido podríamos decir que hay expectativas que podrían ser positivas. Ha habido una mesa que se ha establecido para el tema de la promoción de las exportaciones venezolanas, porque el gobierno ha entendido, y hay autoridades del propio Centro Nacional de Exportaciones, Bancoex, están apostando a promover las exportaciones venezolanas, donde el mercado colombiano es muy importante porque ha sido tradicionalmente el principal mercado de exportación de productos no tradicionales.